Hola a todos nuevamente, seguimos platicando con el doctor Alberto Beuchot. Platicamos en otro video, en el anterior, sobre qué haces tú para llegar a las organizaciones. Tú trabajas mucho con empresas transnacionales, con empresas nacionales también, de la industria automotriz y de cualquier otra industria, ¿no? Lo has hecho por ya algún tiempo. 12 años ya, sí. Pues mira, una buena docena, ¿no?, de años. Sí. Y tú nos comentaste cómo era lo que hacías, los test que hacías, diste 3 tips como para empezar, ¿no?, si quieres pasar de un life coach a meterte a la organizacional. Pero detrás de esto hay mucho más, como el árbol que tiene las raíces enormes y que solo le ves un tronco, ¿no? Que si bien puede parecer grande, abajo hay muchísimo más. Y aquí está la parte filosófica, a lo que hemos platicado y nos hemos referido, que no muchos coaches le entran, que desafortunadamente las formaciones que hay afuera en el mercado se centran mucho en el hacer, en la técnica, en reproducir ejercicios y rara vez entrar a la programación, a ese mundo de los circuitos, de los ceros y unos del coaching. Pero eso es un mundo que tú dominas bastante bien. Bueno, mira, yo creo que toda práctica de cualquier ser humano debe tener un sustento detrás. Y además, perdón que te interrumpa ahí, lo tiene a pesar de que lo desconozcas. Es decir, si tú estás haciendo algo, aunque tú desconozcas, viene sustentado en alguna filosofía en la cual tú estás embebido, aunque no estés consciente de ello. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Y es lo que distingue, por ejemplo, a un artesano de un artista. Okay. El artesano, por ejemplo, hace muy bien su trabajo y hay artesanía espectacular. Sí. Pero el artesano siempre acaba haciendo lo mismo, es decir, le compra la misma pieza múltiples veces. Okay. ¿Sí? El artista lo que hace es que cada obra lleva aparejado ese sello particular que él tiene, pero ese sello particular es producto de una búsqueda de muchos años. Es decir, el artista necesita un lenguaje propio y una propuesta propia. Es decir, toda concepción de un artista, y en este caso me gusta ver al coaching como arte, pues, ¿no? Ya veremos más adelante el coaching como ciencia, pues, ¿no? Que por cierto fue el tema de los 2 congresos de la ICF en su capítulo México del año pasado, los cuales tuve la oportunidad de asistir, tanto como artista en mi práctica artística como ciencia, pues. Porque hay que decirlo, también eres pintor. Sí, así es. Así es. Y sí, parte de mis ingresos tienen que ver con eso, como pintor, pues. Y entonces esta búsqueda de un fundamento, de un asidero, es fundamental para informar toda práctica. Okay. Y este fundamento tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. A ver. ¿Qué es el ser humano y cómo se inserta dentro del gran concierto cósmico? Es decir, debe haber una antropología de toda práctica y debe haber una cosmología dentro de toda práctica. Y es importante hacerla consciente. Sobre todo para algunos de nosotros que queremos avanzar la práctica del coaching de manera interesante. Avanzarla no solamente en la práctica, sino en la teoría y en la metodología. Entonces es importante hacer esto consciente. ¿Cuántas acepciones o formas de ver al ser humano existen que tú conozcas? Bueno, hay muchas, pues, ¿no? Yo te voy a platicar la que yo suscribo y de la que veníamos platicando hace rato también, ¿no? El ser humano es un ser humano dual. Dual en el sentido de que por un lado está constituido como ser humano, en potencia, es decir, tiene una esencia, la esencia del ser humano es ser humano, ¿sí? Si no es cualquier otra cosa más que ser humano. Es un ser que es consciente de que es consciente. Es un ser que se da cuenta, pues. Y esto lleva una obligación, hacerse preguntas. Hasta donde sabemos, ningún animal se hace las preguntas que el ser humano se hace. Ni se cuenta historias. O se hace preguntas. Ni se cuenta historias, ¿sí? Y por otro lado, es un ser que deviene. Es decir, es un ser que tiene una esencia, pero es un ser que deviene. Entonces, ¿qué consiste el devenir del ser humano? Es decir, esta construcción de sí mismo en que llegue a alcanzar el potencial que es su esencia. Es decir, su esencia es una potencia. El hecho de nacer ser humano no hace que nazcamos la mejor versión de nosotros mismos. Si nosotros nacemos seres humanos, lo único que tenemos que hacer es nada, ser paridos por nuestra madre, ¿no? Si no realizamos mayor esfuerzo. Pero para eso tenemos la conciencia, ya sea en su parte racional o en su parte de intuición, para empezar a conocernos a nosotros mismos, recordar, como decía Platón, la anamnesis, es decir, recordar cuál es nuestra esencia y hacer válida esa esencia,
en un devenir, por un lado Heráclito y Parménides por otro lado, ¿no? Bueno, que mucha gente insiste en tenerlos así como antagónicos, pero yo hace mucho que abandoné la lógica binaria de que en tantos problemas nos ha metido, ¿no? Que si blanco o negro, que si eres negro, que si eres blanco, que si no eres... Que es muy del siglo pasado, además. Que es muy del siglo pasado y muy de un sistema capitalista acumulador o comunista para este caso, ¿quién son las dos caras de la misma moneda? Que operan bajo una lógica marxista, podríamos decir, marxista, que ahí empieza con burgueses, bueno, con proletarios. Bueno, el marxismo más que nada como filosofía, ¿no? Exacto. Es decir, más que con un sistema económico, algo es una filosofía, una forma de ver el mundo. Marx nunca fue marxista, ¿no? No sé, como que Cristo nunca fue cristiano, ¿no? Claro. Pero entonces el ser humano para mí es esa dualidad, ¿no? Que además se compone de tres grandes rubros, pues, ¿no? Digamos lo que los antiguos griegos denominaban soma, la parte más material, cuerpo, lo que denominaban psique o alma, y lo que denominaban espíritu o neuma. Y en este caso, entonces, la parte del soma, la parte más carnal, más corporal, la que nos permite interactuar en este mundo de tres dimensiones, la parte psíquica que tiene dos partes a su vez, y la parte neumática, pues, o espiritual, que es la conexión directa con la divinidad, ¿sí? Suena raro decir esto en el siglo XX, pero pues, esto no implica que el ser humano no esté compuesto así. Bueno, suena más raro decirle neumático al alma. Sí, claro, suena más neumático decirle neumático a las llantas, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, la psique, como tiene dos partes, tiene la parte racional que se encarga de alimentar la parte somática y la parte intuitiva o intelectus, que lo llamaban los griegos, que se encarga de conectar con el espíritu. Entonces la psique es el instrumento que tiene el ser humano para poder entender su origen y poder construir su devenir. Si la psique solamente alimenta lo corporal, tiende a congelarse. Si tiende a... Lo que las empresas hacen es producir en serie, a serializarse, a tener el discurso de yo soy así, ¿por qué tendría que cambiar? ¿No? Pero la parte que es más intuitiva entiende que nosotros no pertenecemos a este mundo. Así que tenemos una esencia mucho más intangible. Y esa parte de la intuición es la que, a mi juicio, está descuidada por el coaching. Es decir, hay un coaching que está muy centrado en el tener y en el hacer, y poco en el ser, tanto en individuos como en organizaciones. Las organizaciones también tienen un ser. Es decir, tienen una historia, tienen una fundación, tienen un why que llama Simon Sinek en este que se ha vuelto tan famoso. video, pues que es el segundo video más visitado en YouTube, ¿no? O sea, este why de las organizaciones, que él llama, las organizaciones tienen un why, un how y un what. El why es el ser, el how es el hacer y el what es el tener. Y el coaching está centrado que para mí ese why debería ser más bien un what for. Así es, ¿no? Pero porque está allá adelante, no he llegado, es una meta, es una visión. Él lo maneja como el why de el motor interno. Sí, el motivus. Así es, la inquietud que manejan los ontológicos, ¿no? La inquietud, no los motivos, sino la inquietud última, ¿no? Okay. Es decir, como dice Simon Sinek, ¿por qué me tengo que levantar por las mañanas y a quién me importa, no? Si no me tengo que levantar para ir a trabajar y tener dinero, es decir, me tengo que levantar porque ¿qué voy a hacer con el mundo? Es decir, ¿cómo voy a dejar este mundo mejor de lo que yo lo recibí? Si en el Inter logro hacer dinero, está bien. Entonces esta parte está muy descuidada por el coaching, y si no está alimentada por una práctica metodológica y teórica, nunca vamos a llegar. Okay. ¿Sí? Entonces la parte del ser humano que a mí me gusta. Cuando tienes un cliente enfrente y entiende que atrás de su ansia por tener y de su fracaso en el hacer, ¿sí?, está esa parte descuidada de su ser, es como si descubriera algo de sí mismo y te dice cosas como esta: es que no había visto las cosas así. O sea, cuando te dice no había visto las cosas así, no es que esté descubriendo una nueva manera de hacer las cosas, es que está descubriendo una nueva manera de ser de sí mismo. Es decir, ha alcanzado un nuevo nivel de congruencia dentro de los elementos que lo componen. Y ahora hablo de otros elementos que lo componen. Hablamos de cuerpo, de espíritu y de alma, pues, ¿no? Yo estoy trabajando en un libro ahora
que habla de dominios de congruencia. ¿Sí? El ser humano, como ser particular, y la empresa, como ser grupal, es un dominio de congruencia. El ser humano por sí mismo, el individual, se compone de 3 tríadas. ¿Sí? Y cada tríada se compone de 3 campos. Voy a hablar de estas 3 tríadas en el ser humano primero. La primera tríada es la tríada de la clásica tríada de la escuela ontológica de coaching, que es cuerpo, lenguaje y emociones. El ser humano es un cuerpo, es un lenguaje, un habla, un lenguajear, que dice Humberto Maturana, y un emocionarse, ¿no? Hay una segunda tríada que tiene que ver con lo que el ser humano hace, lo que el ser humano es y lo que el ser humano tiene. Y hay otra tercera tríada que es el pasado, el presente y el futuro de ese ser humano. Cuando cada una de estas tríadas tiene sus 3 campos constitutivos por todos lados, es decir, que el cuerpo apunta por un lado, el lenguaje apunta por otro y las emociones apuntan por otro, no hay congruencia en esta tríada. Es decir, hay un nivel en que se relacionan estos agentes en esa tríada de incongruencia. Lo mismo pasa en las otras 3 tríadas. Entonces, para que un ser humano vaya construyéndose a sí mismo a niveles mayores de congruencia y alcanzando la potencia para la cual vino a este mundo, es decir, construyendo su ser último, del que hablamos en un principio, su esencia, pues, necesita un proceso de coaching. Porque el proceso de coaching, a través de las preguntas que haga el coach y las reflexiones que haga el cliente, va a ir permitiendo que los 3 agentes dentro de cada tríada, los 9 campos, ¿sí?, vayan adquiriendo una congruencia particular en esa tríada y después de las 3 tríadas entre sí para llegar fundamentalmente a unirse en un centro. Es decir, cuando en un ser humano lo que su cuerpo dice, lo que su lenguaje dice, sus emociones dicen, son congruentes. Las 3 esferas están superpuestas. Y si están superpuestas, lo que él hace, lo que él tiene y lo que él es que su trabajo cobra un sentido trascendental y el ingreso llega como pago a esa trascendencia. Y cuando mira su pasado con tranquilidad desde el presente para lograr un futuro en paz, con ilusión, esa persona ha alcanzado un nivel determinado de santidad. El santo no es la persona que está rezando en un monasterio en estados místicos. Es una persona que ha alcanzado, desde mi definición particular, la congruencia perfecta entre sus 9 campos en sus 3 tríadas. Y para hacerlo más entendible, más pedestre. Sí, yo entiendo que esto puede... La filosofía no es un tema sencillo porque además mucha gente tenemos el preconcepto que es gibberish, ¿no? O sea, que son palabrerías sin sentido, pero no lo es así. Pero para darle este sentido, ¿puedes dar un ejemplo de esta incongruencia en cada una de las triadas con clientes que te haya tocado? Sí, por supuesto. Mira, voy a hablar primero de la incongruencia entre el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Okay. Es decir, cuando una persona me dice, mira, yo por ejemplo soy bien afiliativo, yo tengo un liderazgo que está centrado en las personas, y te lo dice así con esta, y le digo, a ver, párate y plántate como te plantas frente a tu gente. Y se para y pone un cuerpo desafiante. Pues, ¿no? Aquí no está en congruencia, ¿sí?, lo que él dice que es con la emoción que está sintiendo, que fundamentalmente suele ser enojo y miedo, y el cuerpo que está exhibiendo. Entonces, en ese sentido, cuando él se da cuenta que no coinciden estos 3, empieza a tener un primer momento de eureka. Es decir, hay una serie de dinámicas, los autos caminan hacia un lado, etcétera, ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero ahí hay una incongruencia. Pues, ¿okay? Una incongruencia, por ejemplo, entre el hacer, el ser y el tener, es cuando una persona trabaja muchas horas al día, tiene un nivel de ingresos mediano, pero siente que algo le falta en la vida. Es decir, entonces, lo que él está haciendo, que le permite un nivel de tenencia, no está satisfaciendo su ser. Es decir, una persona me dice el otro día, voy a cerrar un negocio de mi padre que hace figurillas de yeso. Me decía, le digo, ¿qué figurillas de yeso hace tu padre? Me dice, pues acaba de morir y hace unas figurillas de yeso, de esas religiosas. Digo, ¿cuáles son esas figurillas? Me dice, pues hace unas figuras de la Virgen y de Cristo y San Judas Tadeo. Que yo no sabía, pero son la misma figura, nomás cambia el color
de la vestimenta. De túnica y demás. Ajá. Le digo, ¿y para qué te compra la gente esas figurillas? Me dice, pues para ponerlas en su casa. Le digo, sí, pero ¿qué hace con ellas? Y me dice, pues yo supongo que les reza, ¿no? ¿Y en dónde las pone? ¿Tú en dónde crees que las pone? Pues en un altar. ¿Y qué hace en ese altar? Pues le pone flores y le pone veladoras y le pone... Ya. ¿Y para qué sirven tus imágenes entonces? ¿Decoran un rincón de la casa? Me dice, no, pues la gente les reza. Entonces, ¿para qué sirven tus imágenes? Pues una especie de canal, me dice. Me dice, le digo, ¿me estás preguntando? Me dice, no, pues una especie de canal. ¿De canal de qué? ¿De televisión? ¿De qué canal? Pues yo creo que sirve para comunicarse con lo otro. Pero le fue cambiando el tono a algo mucho más... Bueno, estaba hablando con él. Algo banal, ¿no? Algo banal, ¿no? Bueno, por eso te cuento largo, no solamente no vendió la fábrica, está exportando a los Estados Unidos. O sea, vio que lo que hacía tenía trascendencia. Claro. O sea, su hacer estaba apuntando hacia un ser. Y no lo había visto. Y lo iba a vender. Sí, no había encontrado la razón. Claro, y no me encontrado... El why de cine, ¿no? Y no había encontrado salida con la otra tríada, porque no había encontrado esa razón, porque en realidad estaba peleado con su padre. O sea, estaba enojado con su padre. Porque su padre, por fundar ese negocio, según él, lo había descuidado a él. Entonces las figurillas eran más importantes que él. Entonces entramos a la otra tríada del pasado, presente y futuro. Entonces hay una incongruencia con respecto a su pasado y no puede mirar el futuro. Cualquier negocio que él hubiera emprendido en el futuro, si no logra acomodar a su padre en su corazón, ese negocio fracasa. Claro. Entonces en ese sentido son las incongruencias. Y en una hora de sesión puedes empezar a explorar las tres tríadas. Y si tú construyes esto en un eje, en una matriz de 3 dimensiones, eje de las X, eje de las Y y eje de las Z, en donde pones una tríada en cada eje, puedes ubicar cualquier quiebre, ontológicamente hablando, cualquier problema, dilema o situación que una persona enfrente, lo puedes colocar en el espacio relacionado con alguno de los agentes de estas tríadas. Entonces es muy efectivo esto porque lo puedes ubicar y decirle al cliente, tú tienes un problema con respecto a tu pasado, en el ámbito del hacer, con respecto a tu lenguaje. Oye, y esto me lleva a una pregunta metodológica. A mí me gusta seguir el modelo Grow, entonces yo ubico mis 4 etapas así. ¿Tú te concentras en las triadas, en pasar por las 3 triadas? Sí, señor. Sí, señor. Y en el ámbito empresarial hay otras triadas, pero si quieres dejamos eso para el siguiente corte, porque hay 9 campos también, en 3 triadas en las organizaciones. Me encantará que lo platiquemos en otra cápsula. Sí, señor. Ok, y entonces esto de la filosofía empieza a cobrar un poco de sentido cuando ya me dices estos ejemplos que son muy claros, muy comprensibles. Pero déjame te abundo esto, porque una persona entonces, a lo que apunta el proceso de coaching es a lograr un nivel creciente de congruencia entre los campos de las tríadas de una persona. Al lograr mayor nivel de congruencia, los quiebres van desapareciendo, se van haciendo menores, van cobrando menos importancia, porque los quiebres surgen precisamente por la incongruencia entre las esferas. Para no pasarlo por alto, ¿a qué le llamas tú congruencia o incongruencia? A ver, un alto nivel de congruencia es cuando los 3 campos de una tríada empatan. ¿Sí? Cuando el ser, el hacer y el tener de una persona apuntan al mismo lugar. Cuando el cuerpo, lenguaje y emociones apuntan al mismo lugar. Cuando lo que siento, lo que digo, lo que hago y lo que tengo apuntan al mismo lugar. Porque entonces no hay disociación, no hay esta disonancia cognitiva, es un término con el cual estás familiarizado tú. Una disonancia cognitiva es cuando una persona sabe que está siendo incongruente, pero hace todo lo posible porque el ego y la razón compensen esta disonancia. Y que ahorita que hablas de eso, y me disculpo porque ese es un tema que a mí me interesa mucho. Cuando yo me enteré de este concepto en la universidad, fue como muy, junto con el de la curva normal, que también me encantó, que cómo es posible que hay algo en mi cabeza que no soy yo, que si yo no me hago responsable de mis incongruencias, lo arregla por mí a costa de deformar el mundo. Y entonces... Y de deformarte a ti mismo también, claro, porque pretendidamente tú logras una sanidad mental cuando en realidad te vas deformando junto con el mundo. Es que yo entiendo que la gente que vive en incongruencia vive en enfermedad. Claro. Pero lo mismo las organizaciones. Claro, y como todos somos incongruentes en alguna medida, por eso nadie puede ser su propio coach. Porque la disonancia cognitiva se encarga de no reconocer esa disonancia. ¿Sí?
O sea, es un mecanismo compensatorio para justificar una incongruencia. Que digo, si uno se pone a pensarlo imaginativamente, da miedo. Parece que hay otra persona metida adentro de ti que no eres tú, pero que te va queriendo llevar, y ahí a lo mejor los cienciólogos tendrán su explicación. Es la sombra de Jung. Exactamente. Es la sombra, a la cual hay que meter en un nivel de congruencia para lograr un proceso mayor de individuación. Algunos dirán que es el diablo. Del ser, por supuesto, o ético para las culturas aborígenes, ¿no? Exactamente. Y diablo, ahora que lo mencionas, es interesante porque la etimología griega es diabolos, lo que separa, lo que divide. O sea, a mayor nivel de incongruencia entre las tríadas de una persona, Sí. es más diabólica, hablando en este sentido. Claro. No el religioso. Por supuesto. No el de los cuernos. Claro. Y Entonces vivimos patas. ahorita en una sociedad diabólica, totalmente escindida de su propio ser. Entonces, a mayor nivel de congruencia, mayor acercamiento al ser con mayúscula. Claro. Jung ya lo decía, es un proceso de individuación. Y el coaching ayuda a eso. Qué importante es que la gente alinee, ¿cómo será? Sí, Lo que hace, lo que tiene y lo que es. claro. Y su historia pasada, Pasado, su presente y su futuro. Y lo su que lenguaje, dice, lo que su siente cuerpo y sus lo que emociones. muestra. En otro orden, pero es Por esto. supuesto, sí, exactamente. Muy bien. Entonces este es el esquema que a mí me permite hacer estos avances en coaching y probarlos con las personas allá afuera y lograr ver que sí la teoría es posible aplicar en la práctica y a su vez esta práctica refuerza la teoría que estoy generando. Pues esto es muy halagador. Qué interesante, Alberto. Vamos a hacer un corte hasta aquí y ya hablaremos más en una siguiente cápsula. Gracias.